Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, queridos hermanos y hermanas del mundo entero, hermanos y hermanas en el Islam, hermanos y hermanas de la humanidad. Estamos hoy aquí nuevamente, luego de que ustedes han podido constatar videos muy importantes, muchos de esos videos, al menos 5 dedicados al matrimonio islámico y una ceremonia islámica maravillosa que os recomiendo ver y escuchar las palabras de la hermana que contrajo el matrimonio, que bajo su plena voluntad, en entero empoderamiento de su derecho de mujer, ha dirigido unas palabras que todas las mujeres debieran escuchar para romper los falsos mitos sobre que se han creado desde la islamofobia respecto de la mujer en el Islam, como primera parte. En segundo lugar, hoy vamos a continuar leyendo este libro que tiene que ver con el profeta Muhammad, el mensajero de Dios, escrito por el hermano Abdurrahman al-Sheikh. Este libro vamos a continuar leyendo en lo que corresponde a la descripción del profeta, el profeta como hombre, como ser humano. Y lo haremos y hacemos siempre esto en nombre de Alá, invocando a la paz justa, a la paz necesaria, a la paz inmediata que el mundo entero ya se levanta a reclamar por los ciudadanos de Gaza, por la justicia en Palestina. El mundo entero, en los países más grandes, los ciudadanos más grandes del mundo, los ciudadanos se han levantado ya a pedir a sus gobiernos que le pidan al Estado de Israel, porque el tema no es religioso, no es guerra, enfrentamiento entre religiones, no es de enfrentamiento entre ciudadanos, tampoco es. Hay un Estado poderoso, fuerte, ultra poderoso militarmente y económicamente, y a ese Estado se le está pidiendo que actúe con mesura, con prudencia, que actúe pensando humanitariamente en cuántas vidas se están perdiendo diariamente en Gaza por una guerra que se sostiene de forma absolutamente injusta, ya que no se aplican los tratados que desde el año 1947 están en las Naciones Unidas y que evitarían la aplicación de esos tratados, evitarían los derramamientos de sangre que por 75 años se han venido sucediendo permanentemente ante la no aplicación de los tratados en justicia, de acuerdo como el derecho internacional dictó, y ya bajo presión, pero de todas maneras está dictada esas normas internacionales que las Naciones Unidas tienen la obligación de hacer cumplir a las partes, a las dos partes, pero no caben más muertos inocentes, no más niños inocentes muertos por miles. No, eso tiene que parar. Hacemos ese trabajo en nombre de Allah, hacemos ese trabajo en nombre de Allah. Las alabanzas son para Allah. Quien Allah guíe no se desviará, y quien desvíe, él no encontrará guía. Atestiguamos que no hay Dios salvo Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero. Quiera Allah que este trabajo fortalezca nuestras almas, nuestras vidas, y nos ilumine en el recuerdo de Allah, y le pidamos a Allah todo lo que necesitamos pedirle como seres humanos y como comunidad humana. En este momento la paz en el mundo. Queremos pedirle a Allah eso, y se lo dedicamos este trabajo a todos los hermanos musulmanes y hermanas musulmanes y a quienes no son musulmanes. También para que escuchen hoy la descripción del profeta Muhammad como persona inigualable, como un único ser humano excepcional en toda la historia de la humanidad. El fortalecimiento del musulmán se dé a través del recuerdo del dhikr y las súplicas del Sagrado Corán y de la Sunna. Todos los musulmanes debemos recurrir a eso y tener en la mente tales elementos que acabo de mencionar para lograr nuestra propia paz personal, pedir la paz para los nuestros, para los hermanos musulmanes, para nuestras familias, para los amigos, inclusive para los que no son amigos,
inclusive para los que nos causan daño, pedimos paz. Esa es la visión del musulmán. Esa es la forma de vivir el Islam. El Islam es una forma de vida. Dicho esto, pasamos inmediatamente a la descripción del profeta, del libro que ya he iniciado mostrando, que vamos a leer para que nos acerquemos más desde el punto de vista y la visión islámica y el deseo de conocimiento islámico, y desde el objetivo de cultura general, que también este canal tiene. Muchos de los que se han suscrito al canal también están por adquirir cultura general, ya que este tipo de cultura que estamos dando aquí no se ha recibido, especialmente en el lado occidental. Todo lo que son las Américas no han tenido conocimiento del personaje del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, influyente en el mundo entero, tanto que 2.000 millones de musulmanes estamos en el mundo entero, dispersos por el mundo entero, y todos unidos, más allá de lo que la islamofobia pretenda, y todos unidos, y todos pensando en este momento en los hermanos de Gaza y en toda Palestina, y en la justicia que debe darse, y también pensando en que el pueblo de Israel, la gente de Israel, los muertos de Israel, tampoco tienen por qué ser, porque las guerras no llevan a ninguna parte. Entonces convocamos a que los estados paren las guerras y continúen los acuerdos y los acercamientos y las conciliaciones necesarias para buscar una paz permanente, duradera y que evite más derramamiento de sangre. Vamos a continuar con la lectura. La descripción del profeta. El profeta de Dios fue un hombre sensacional, respetado por todos los que le conocían. Su rostro brillaba como la luna llena, era un hombre de estatura mediana, ni muy alto ni muy bajo. Tenía una cabeza grande y su cabello era ondulado. Sí, tenía el cabello largo, lo dividía, de lo contrario su cabello no pasaba los lóbulos de las orejas en circunstancias normales. Tenía un color rosado saludable, su frente era ancha, sus cejas estaban prolijas naturalmente y no estaban unidas. Había una vena entre sus cejas que se hinchaba cuando se enfadaba. Su nariz era recta y tenía un brillo especial. Tenía una barba tupida y suaves mejillas. Su boca era grande, tenía bigotes, sus dientes estaban espaciados, su cuello era similar al de un muñeco y tenía un color blanco plateado. Su contextura era moderada y fuerte. Su abdomen y su pecho estaban al mismo nivel, su pecho y sus hombros eran anchos, sus articulaciones eran de buen tamaño, su piel era blanca. Tenía vellos desde el esternón hasta el ombligo, no había vellos en el pecho, pero sus brazos y hombros eran velludos. Sus antebrazos eran grandes y también las palmas de sus manos. Sus manos y pies eran cortos, y sus dedos tenían un largo moderado. Sus pies eran planos y suaves, debido a la suavidad de sus pies no se acumulaba agua en ellos. Caminaba con pasos largos y elegantes, levantaba los pies en lugar de arrastrarlos. Cada vez que se volteaba lo hacía con el cuerpo entero, en lugar de voltear solo la cabeza. Bajaba su mirada en todo momento. Eran más las veces que miraba al suelo que al cielo. A menudo daba vistazos rápidos de las cosas en lugar de mirarlas fijamente. Ofrecía sus saludos a los demás antes de que los saludaran a él. El profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él y su familia y sus compañeros, meditaba profundamente. Nunca descansaba del todo y nunca hablaba a menos que fuera necesario. Cada vez que hablaba, comenzaba y terminaba sus frases con el nombre de Dios, Allah. Hablaba claro y con significado, pronunciando solo frases precisas y certeras. Sus frases eran muy decisivas. Nadie podía distorsionar sus palabras. Era muy amable y cariñoso. Nunca insultaba a las personas. Era agradecido por todas las bendiciones que Allah le había otorgado, sin importar lo minúsculas que parecieran. Nunca menospreciaba nada. No criticaba la comida, nunca se preocupaba por asuntos mundanos. Si una persona sufría una injusticia, se enojaba mucho. Su enojo no cesaba hasta tanto le restituyeran su derecho a esa persona. No se enojaba si la víctima de la injusticia era él, ni tampoco buscaba venganza. Cuando señalaba, lo hacía con la mano entera.
Cuando se sorprendía, volteaba rápidamente la mano. Cuando el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, hablaba, daba pequeños golpes en su mano derecha con el pulgar izquierdo. Cuando se enfadaba, daba la vuelta a la cara y estaba complacido y feliz y bajaba la mirada. Cuando se enfadaba, daba la vuelta a la cara, y cuando estaba complacido y feliz, bajaba la mirada. Sus risas eran más bien sonrisas. Cuando sonreía, sus dientes parecían perlas. El profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, repartía su tiempo en 3 partes, una parte para Allah, la otra para su familia y la tercera para sí mismo y su gente. La parte dedicada a su pueblo le dedicaba a atender las necesidades de la gente. Los mantenía ocupados enseñándoles lo que los beneficiaría. Solía decirles, comillas, aquellos que estén presentes transmitan lo que han aprendido. A quienes estén ausentes infórmenme de las necesidades de los que no han podido venir. Aquel que informe al gobernante acerca de los pedidos de una persona, Dios lo afirmará en el puente el día de la resurrección. Hasta allí las comillas. El profeta cuidaba su lengua de decir palabras vanas, daba consejos sinceros y hablaba benéficamente para así reunir y unir a la gente. Respetaba a los generosos y amables y nobles de cada pueblo y les encomendaba los asuntos de su gente. Advertía a la gente de los males y se cuidaba de ellos, aunque nunca tenía un gesto malo en la frente, aunque no tenía un mal gesto frente a nadie. Le preguntaba a la gente acerca de acerca de su situación y les ordenaba hacer el bien y prohibir el mal. Era moderado en sus asuntos. Nunca dejaba pasar la oportunidad de recordarles a sus compañeros y darles sinceros consejos. Estaba preparado para toda situación y mantenía la verdad y no era ocioso. Quienes se sentaban junto a él eran lo mejor de su gente. El mensajero de Dios, la paz y bendiciones de Allah sean con él, nunca se levantaba ni se sentaba sin mencionar el nombre de Dios. Tenía prohibido que designaran un lugar para que fuera solo suyo. Se sentaba donde se encontraba un sitio libre. También los ordenaba a los demás hacer lo mismo al llegar a una reunión. Repartía su tiempo de manera equitativa entre los compañeros que se sentaban junto a él. Quien se sentaba junto al profeta, la paz y bendiciones de Allah sean con él, pensaría que era el más importante y querido por él. Si una persona se acercaba planteándole una necesidad, no lo apuraba, sino que dejaba que terminase su pedido y se fuera cuando quisiera. El profeta siempre le daba una respuesta al que pedía. Le regalaban palabras agradables, aun si no podía cumplir con su pedido. Tenía un corazón y una mente abiertos. Era considerado un padre cariñoso y atento por todos. Para él todos eran iguales. Sus reuniones eran reuniones de conocimiento, perseverancia, paciencia, modestia y confianza. Nadie levantaba la voz, subrayo, nadie levantaba la voz en presencia del mensajero de Dios, quien Dios exalte su mención. A nadie hablaba cosas malas en su presencia. Quienes asistían a sus reuniones se trataban con humildad, respetaban a los mayores, eran misericordiosos con los jóvenes y respetaban a los extraños. El mensajero de Dios estaba siempre alegre, era extremadamente amable y cariñoso, nunca era brusco, no levantaba su voz en público, ni decía groserías, nunca hablaba mal de nadie ni esparcía chismes, jamás adulaba a la gente, nunca desilusionaba a nadie, evitaba tres cosas, discutir, hablar demasiado e interferir en aquello que no era importante. También evitaba otras 3 cosas. Nunca hablaba mal de nadie, nunca se burlaba de nadie, ni hablaba de fallos de otros frente a nadie. Tampoco criticaba a nadie. Solo hablaba de aquellas cosas que merecen ser recompensadas. Cuando hablaba con sus compañeros, estos miraban el suelo en muestra de respeto y atención, y era como si pájaros se hubieran posado en sus cabezas. Cuando el mensajero de Dios, la paz y bendiciones de Allah sean con él, su familia y sus compañeros dejaba de hablar, recién entonces lo hacían sus compañeros. Nunca lo contradecían en su presencia.
Cuando hablaba uno de sus compañeros, el resto escuchaba atentamente hasta que hubiera completado lo que pretendía decir. El mensajero de Dios demostraba una extrema paciencia cuando escuchaba a un extranjero con un acento o dialecto difícil de entender. No le hacía ninguna pregunta hasta que hubiera completado lo que quería decir. De hecho, el mensajero de Dios, la paz y bendiciones de Alá sean con él, ordenaba a sus compañeros que asistieran a la persona que buscaba su ayuda. Nunca interrumpía a quien hablaba hasta que la persona hubiera completado su idea y se detuviera o se levantara para irse. Eso está dicho por Baki Aji, consta en el Baki Aji. Bueno, hasta aquí llegamos con este pequeño capítulo que tiene que ver con la descripción del profeta. El siguiente, el que lo haremos el día de pasado mañana, porque mañana trataremos del libro del hermano Mohammed Mansur sobre la islamofobia. Continuaremos con modales y características del profeta, de este pequeño gran libro que lo pueden encontrar en las mezquitas. Acá en Quito, Ecuador, en todas las mezquitas del país hay este libro, y en América Latina, en todas las mezquitas hay este libro. Y en España y en aquellos países en donde existan libros islámicos en español, estoy seguro que habrá este libro, si es que el idioma nativo de ese lugar donde existan las mezquitas no es el castellano o no es el español. Quedamos allí para no hacer más larga la lectura, quedamos allí para que ustedes aprecien lo leído, lo vivan y vayamos conociendo todos al profeta. Les invito a revisar los videos que hemos dejado estos días, especialmente aquellos que tienen que ver con el matrimonio islámico que se diera en la mezquita de Quito, y escuchar Sí, decía que escuchemos los mensajes que dejan estos libros, o este libro específicamente que vamos leyendo, el mensaje que envuelve la vida del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sea con él, que es un mensaje de vida ejemplar. Este libro que estamos leyendo y los otros videos que sobre este libro ya han sido grabados, repásenlos, escúchenlos, que el mensaje no deja de ser excepcionalmente nutritivo, excepcionalmente valioso, excepcionalmente interesante para lo que el profeta Muhammad significa para los musulmanes y para los que no lo conocen desde la fe como cultura general. Es muy importante que se escuche y se aprenda y se divulgue. El canal es para musulmanes y no musulmanes. Por decirlo de alguna manera, la ventana está abierta. Es cuestión de simple y llanamente un pequeño clic y suscribirse. Es cuestión de un pequeño clic y nos dan un me gusta, un pequeño clic, y compartir con los demás lo que pretendemos hacer por la paz en la humanidad, por el bien de todos, porque seamos más fraternos, cercanos y solidarios. No importa las religiones que profesemos o no, somos seres humanos y eso nos une. Somos seres humanos y eso nos une para buscar lo mejor para el ser humano de forma integral en todos los aspectos. De manera que la paz de Alá, desde nuestra visión, desde mi visión, explicando a ustedes lo que pretendo en este canal y deseando para ustedes todos el que la vida sea liviana, su destino sea liviano y Alá sea misericordioso con todos en el destino que cada uno asigne en cada momento. Será hasta el día de mañana. Continuaremos con el libro El Islam, Paz, Bienestar para el Ser Humano de Mohammed Mansur y los temas que estamos hablando sobre la islamofobia, que no dejan de ser interesantes y además dan lugar para el conocimiento islámico, para hablar de temas fundamentalmente islámicos, de la liturgia islámica, de los fundamentos del Islam,
de las fuentes del Islam, etcétera. Quedan invitados todos. Un abrazo a la distancia, un abrazo entrañable con los que nos están viendo y que Alá sea con ustedes, la paz sea con ustedes, hasta donde lleguen las buenas noches, hasta donde lleguen los buenos días y hasta donde lleguen las buenas tardes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.